Ya. Ok, acá estamos al doctor Ticona que él nos prestó muchas láminas. El doctor Ticona, antes dictaba con nosotros, pero antes el curso tenía una cosa bien curiosa. Yo invitaba a varios, a varios colegas, nos ayudaban, ¿no? La universidad los contrataba, ¿no? Por horas. Pero últimamente la facultad está pidiendo que hagamos todo, ¿no? Y como le dije, sabe, yo no soy experto en todo, ¿no? Tengo las áreas que me agradan más, ¿no? Tropicales, un poquito, ¿no? De antibióticos, eso. Pero hay personas que dominan más el tema. Alberto es uno de los que domina más el tema de tuberculosis, ¿no? En el país, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eh, y ahora se dedica a hacer ensayos clínicos en tuberculosis, por ejemplo, le va muy bien, haciendo investigación específicamente en TB, ¿no? Ah, es una apasionada de la TB, ¿no? Entonces vamos acá a hablar un poco de TB, ¿no? Ya imagino yo que han visto el enfoque estrictamente del neumólogo, ¿no? Que es, no digo igual, no digo diferente, pero más o menos tiene sus matices cuando lo habla un infectólogo. Se van a dar cuenta, ¿no? Normalmente la tuberculosis está causada por el micobacterio tuberculoso, el bacilo de Koch, ¿no? O el complejo tuberculosis, que incluye varias micobacterias dentro de ellas, y causa la mayor cantidad de muertes en la humanidad, ¿no? En el transcurso de la historia. La transmisión es por vía aérea, es decir, por medio de aerosoles, y una forma, es bien complejo, si se han dado cuenta en la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Cuando hay mecanismos de transmisión por vía aérea o no por aerosoles, es bien difícil de hacer prevención 100%. O sea, esto de que nos diga, mira, yo no quiero contagiarme, pero ¿qué puedo hacer? Es bien complejo decir eso. Como le dije ese día en las primeras clases, la única forma es que no estés en contacto con la gente. No hay forma de decir que una enfermedad con forma de diseminación de aerosoles logre que la persona no se contamine, no se contagie. Ok, si ustedes se dan cuenta en esta línea de tiempo, desde años antiquísimos, ¿no? La tuberculosis ha estado presente, ¿no? Desde muchos años atrás, ¿no? Entonces, hay varias evidencias de encontrar, por ejemplo, enfermedad de POT en Alemania, ¿no? En los años 5000 y tú vas avanzando en el tiempo, ¿no? La literatura donde se escribe, por ejemplo, enfermedades que son similares a la tuberculosis en Grecia, ¿no? Y en Perú hay evidencia de en los años 1200, ¿no? La evidencia de tuberculosis en momias precolombinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo cual quiere decir que la tuberculosis está presente desde la humanidad desde siempre, desde inicios de sus orígenes, ¿no? O desde lo que se ha encontrado. Por lo tanto, y continúa siendo un problema ahora, o sea, no nos ha dejado. Es una bacteria aerobia obligada, ¿no? Es una bacteria intracelular. Eso sí, metas en eso es importante que ustedes sepan. Es intracelular, no es extracelular como por ejemplo son las otras bacterias como el E. coli, la Klebsiella, ¿no? El estafilococo. Es intracelular. Y tiene una predilección por las células que la fagocitan. En este caso, lo más importante, seguro la más representante, son los macrófagos, ¿no? Eso ya también han explicado, ¿no? Entonces, están dentro de los macrófagos. Ah, están dentro de la familia de las micobacterias, ¿no? El género Mycobacterium, y hay varias especies, ¿no? Hay varias especies y se tiende a identificar por la tinción de Cien-Nielsen, ¿no? O ¿no? La tinción de ácido, ¿no? De ácido faz, bacilli, como dicen, ¿no? La tinción de Cien dice que es la tinción clásica, ¿no? Hay una gran cantidad, ¿no? de características, ¿no? Por parte del, genéticas, ¿no? De la micobacteria, ¿no? Tiene un alto contenido de guanina y citosina, su material genético, ¿no? Y difiere radicalmente de otras bacterias porque eh, alta producción de enzimas implicadas en la lipogénesis y en la lipólisis, ¿no?
Esta es la estructura que tiene la micobacteria por el hecho de tener un 40% de la pared constituida por lípidos complejos, ¿no? Como ustedes aprecian en la gráfica. Am, y una de las cosas que más o menos hace bastante importante esto es que todo su metabolismo hace que pueda adaptarse a diversas situaciones. Ustedes saben que hay bastante evidencia de que las micobacterias también pueden, no en la magnitud de otras bacterias, pero generar esporas, por ejemplo. Cuando una bacteria tiene esa particularidad de poder generar esporas, como la Victoria tiene en una cantidad menor, pero sí la tiene, se puede perpetuar en el tiempo. Las esporas logran mantener en el tiempo la viabilidad de las bacterias. Entonces, una bacteria que tiene ahí, tener que bastante cuidado porque puede generar esporas y puede mantenerse en el tiempo. Y probablemente esa sea una de las razones por las cuales se perpetúa, ¿no? Todavía, y es bien difícil decir que va a ser erradicada tuberculosis en el país, ¿no? Hay poblaciones bacilares, ¿no? La multiplicación rápida, la difusión lenta, la de crecimiento intermitente y el estado latente. Hay que tener en cuenta que el estado latente es probable una de las más frecuentes a nivel mundial o en todo caso dentro de nuestra población. Muchos de nosotros estamos infectados con tuberculosis. Los médicos o enfermeros que trabajan en hospitales tendemos a tener ya alguna exposición a tuberculosis y probablemente hemos hecho eh, tuberculosis latente o estamos en tuberculosis latente. ¿Ok? Em, Hay reactivaciones, ¿no? Y ellas son las que pueden recidir. La de crecimiento indiferente pueden estar ubicados generalmente a nivel del calcium, ¿no? Y a nivel de la parte extracelular. El calcium es un área desfavorable para las micobacterias, ¿no? También pueden recidivar, ¿no? Y las de multiplicación lenta, ¿no? Ya dentro del macrófago, ¿no? Y la de multiplicación rápida, ¿no? Que es generalmente las que pueden mutar y generalmente están en áreas de poca oxigenación como en las cavernas, ¿no? Por ejemplo, como, ¿no? La pared de las cavernas que se aprecian en los pulmones, por ejemplo, ¿no? El complejo de Mycobacterium tuberculoso, como les había mencionado, tiene varios miembros. En este caso, el Rhodopsin tuberculosis, el bovis, el africano, el microti, el caneti, ¿no? Todos ellos eh, forman parte del complejo tuberculosis, ¿no? Son adaptables, ¿no? Según el entorno y el estado de la infección y enfermedad. Esa es una particularidad que tiene la micobacteria. Como dije también, lo otro es que ellos también eh, pueden generar algunos mecanismos de protección o de perpetuación, como son las esporas, por ejemplo, ¿no? El agente causal, ¿no? Ya se había mencionado que es un anaerobio facultativo, un bacilo gran positivo, la pared gruesa es por ácidos micólicos, ¿no? Es un ácido alcohol resistente o ácido FAT, ¿no? Por la tensión de 100 Nielsen, ¿no? No forma esporas, pero ya hay evidencia de que sí podría generar en cantidades menores esporas, como yo, hay esporas, eso ya ténganlo en cuenta, ¿no? Replicación lenta de 18 a 24 horas, capacidad de virar de un estado durmiente, ¿no? De bajo metabolismo, ¿no? ¿No? Como un estado quiescente, ¿no? Un estado latente, ¿no? Y, lógicamente, la generación de mutaciones, que es lo que actualmente es un gran problema en el mundo y sobre todo en nuestro país. Ustedes saben que Perú el año 2023 estuvo como primer puesto de tuberculosis en toda Latinoamérica, ¿no? Sobre Haití. Fue el año en que hemos tenido una tasa de incidencia de 123. Superamos a 123 por 100.000 habitantes. Superamos a Haití. Es una pena, ¿no? Porque normalmente siempre fue Haití, Brasil y luego nosotros, o Haití, Perú y luego Brasil, ¿no?
bueno, pero ha sucedido esto en 2023, ¿no? Dentro de los tratamientos, eh, siempre hemos estado usando drogas prestadas, por así decirlo, ¿no? ¿No? Streptomicina, ¿no? Luego ha usado, por ejemplo, isoniazida, luego ya entró el etambutol, ¿no? Y luego ya la rifampicina en los 70, y luego el esquema clásico que ya ustedes conocen a partir de los 80, y eso se ha ido ya manejando, ¿no? Actualmente hay varios ensayos clínicos, varios estudios sobre nuevas drogas, por ejemplo, una droga, la primera droga, por así decirlo, que es la droga diseñada para tuberculosis, porque estas restantes no han sido diseñadas, han sido cogidas de otras enfermedades y al ver su eficacia en la micobacteria se han probado. Y el esquema normalmente que hemos tenido es este acá. Pero drogas creadas para tuberculosis, por ejemplo, la veraquilina, ¿no? Esa ha sido una droga creada, la primera droga creada para tuberculosis, creada como tal, no prestada o cogida de otras enfermedades. La veraquilina, ¿no? Y eso ha sido generado en los años 2000, 2002, 2007, por ahí, ¿no? Y luego de la creación de estos medicamentos, ¿no? Tenemos ahora pretonamid, por ejemplo, veraquilina, ¿no? Estos esquemas ya cambian y la investigación cambia a usar esquemas cortos, que es lo que actualmente se está propugnando. Esquemas cortos para tratamientos de TB sensible y esquemas cortos para tratamiento de MDR, ¿no? Una vez más, cómo se dividen las micobacterias en el tal. Y este es ¿no? el área de micobacterias tuberculosis, por ejemplo. ¿No? Ya está. La diseminación de la tuberculosis en el mundo, ¿no? Desde un punto de vista filogenético, ¿no? Cómo puede ir de un lugar a otro lugar la tuberculosis, ¿no? Como dije, ¿no? En la etapa precolombina, ¿no? Ok. Patogénesis. Ustedes recuerdan que en caso de la tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la mediación de la inmunidad? ¿Qué tipo de inmunidad controla la tuberculosis? A ver, ¿quién responde rápido? ¿Qué tipo de inmunidad controla la tuberculosis? A ver, Ariana. ¿La inmunidad innata? No. La ¿Qué adquirida, tipo de inmunidad contra la tuberculosis? Ah, la ¿cuál adquirida dijiste? por TH1 Ya, pero ¿cómo se llama esa? sería la adquirida, pues, Ya, pero hay dos tipos de adquiridas. adaptativo, No, pero dos tipos de inmunidad adquirida. celular, Celular. El tipo de inmunidad que controla a través de la inmunidad, la innata es la inmunidad cuando que no ha sido generada o estimulada. La adquirida o adaptativa, como dice su compañero, ¿no? Es la que ha sido degenerada y estimulada. Y ahí tenemos anticuerpos, que son la inmunidad humoral, y la celular, que es, por ejemplo, gobernada por linfocitos, T. Y del T, el TH1, ¿no? Entonces, esta es la inmunidad que predomina sobre la tuberculosis. Y a partir de ella es que se logra el rol por medio de los macrófagos para la captura, el encapsulamiento y posterior generación de los granulomas, ¿no? Tú generas los granulomas y ahí es donde están congelados los micobacterias, ¿ya? Eh, entonces, esto es un proceso normal que al final incluso crea pues, los nódulos o el complejo de Gong, ¿no? ¿No? Es un gran granuloma, un gran nodo con una, ¿no? Con una lesión incipiente inicial secuelar, ¿no? El complejo de Gong. Ya. Entonces, el 95% puede tranquilamente hacer una forma de contagio, como por ejemplo, yo tengo el PPE bien positivo, ¿no? Quiere decir que alguna vez me contagié, por suerte mi inmunidad controló y no hay ningún problema, ¿no? Y ya estoy tranquilo hasta ahora. Pero si por vez cuando tenga más edad, tenga 51, 52, 60, es posible que yo me baje mis defensas y que lamentablemente haga
¿Qué puede hacer? Reactivación de enfermedad, ¿no? Ahí sí. Pero generalmente muchos de nosotros estamos en esta condición de TB latente y solo el 5% después de una prima infección van a desarrollar formas clínicas. Ya, ¿cómo yo puedo valorar una TB latente? Por medio de el PPD, ¿no? La prueba del PPD, que es la TST, o la prueba de cuantiferón o la prueba de IGRA, ¿no? Entonces yo puedo ver ahí si la persona es TB latente, ¿no? Sea por PPD o sea por IGRA. El otro punto es que aquí está la parte clínica, ¿no? Y una persona que está en TB latente pudiera reactivarse por inmunosupresión, ¿no? O se puede reinfectar. Esas son las formas por las cuales o me primo, infecto, o me reinfecto, que ya tuve antes, o paso de una latente a la TB clínicamente evidente, ¿no? Condiciones que puedan acelerar esto, el VIH. El VIH puede hacer que las lesiones, o mejor dicho, que la TB, que está en la etapa latente, pase a una etapa activa. Es quizás el mecanismo de reactivación sea el que predomine. Pero igual también un paciente con VIH puede infectarse o reinfectarse, ¿no? Eso tiene todo su derecho. Pero incluso cuando se infecta o reinfecta, no desarrolla generalmente este mecanismo importante de la generación de estímulo de inmunidad celular con la posterior generación de granulomas, sino que puede diseminarse a otros órganos. Esa es la gran desventaja de un paciente con VIH en estadio SIDA, ¿no? Entonces, entonces ya habíamos hablado sobre este punto, ¿no? Eh, la transmisión por aerosoles, ¿no? La transmisión por aerosoles. Uno tose y transmite y luego que ya estás contagiado, ¿no? Lo voy a transmitir, ¿no? Pero depende de tu inmunidad para que tú delimites y generes, ¿no? Un granuloma, ¿no? Para que puedas no desarrollar enfermedad. El problema es cuando esto no es suficiente y se liberan las micobacterias de los granulomas. Entonces, desde la infección, ¿no? La infección, ¿no? Hasta la enfermedad activa, tenemos varios pasos como tal. Pero lo que es clínicamente evidente, la TB latente, la TB subclínica y la TB activa, ¿no? Y en función a eso, lógicamente lo que vamos a tener es una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, la T activa, tenemos que el PPD puede ser positivo, los síntomas son de leve a severo y podemos de emplear medicación, ¿no? Se cumple todos los parámetros. En el caso, por ejemplo, de la TB subclínica, puede ser que el cultivo sea negativo o que no se encuentre nada. El esputo puede ser negativo y puede o no tener sintomatología, porque clínicamente no es evidente, pero sí puede estar con cuadro de infección y a veces unas cosas mínimas pues, lo pueden hacer. Y en el caso de TB latente, el IGRA o mejor dicho, el IGRA y la PPD son positivos y el cultivo, el esputo, no está infectado, no tiene síntomas, ¿no? Y realmente lo que hay que hacer es un tratamiento preventivo, ¿no? Lo que llamamos profilaxis. Esto ustedes probablemente ya lo han discutido en el grupo TB, ¿no? El granuloma, ¿no? Donde vemos la presencia de un casium, tejido muerto, por así decirlo, ¿no? Macrófagos y neutrófilos alrededor, ¿no? Este es el ambiente o el microambiente donde continúa la replicación por parte de las micobacterias, pero están encapsuladas sobre el granuloma, ¿no? Y hay una replicación lenta, como habíamos comentado, ¿no? Uno dice, cuando hablamos de granulomas o hablamos de TB latente, no hay actividad. Si hay multiplicación, como hemos hablado acá, que es un microambiente de replicación. Y otra forma de verlo es por medio del PET, el PET scan. Podemos ver a granulomas, digamos, a lesiones consolidadas, todo eso, que hay paciente que ya ha sido curado, todo,
y tener marcación de las zonas por medio del PET. Quiere decir que hay actividad en los granulomas. Dentro de la epidemiología hay que establecer factores de riesgo. Este es de un artículo de este año. Luego se los paso, mismo dentro del artículo, se lo paso a Ariana para que lo tenga presente. Eh, Hay poblaciones con mayor riesgo de tuberculosis. Y vean ustedes todo eso, ¿no? Los pacientes con VIH, silicosis, diálisis, interferón, ¿no? Gamma, corticoides, diabetes. Todas aquellas condiciones que condicionen a inmunosupresión pueden, pueden condicionar a tuberculosis. Una pregunta. Cuatro gotas. Dos. Ya, pueden condicionar a tuberculosis. Hay bastantes factores importantes, pero un tema importante, por ejemplo, en reumato, busquen esto, lo que son los inhibidores del TNF, ¿no? De factor de necrosis tumoral. Hay bastante bibliografía sobre que estos medicamentos pudieron ocasionar tuberculosis, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso lo usan quién? Los biológicos, los reumatólogos, ¿no? Los reumatólogos utilizan esta medicación. Entonces, vean ustedes todas las causas o todos los factores de riesgo que uno debe tener en cuenta en caso de tuberculosis. Acá también lo mismo. Entonces, hay una etapa prepatogénica y una etapa patogénica, ¿no? En la etapa prepatogénica realmente no hay mayor cosa, el paciente no tiene mayor eventualidad, pero en la etapa ya patogénica es lo que donde tenemos que preocuparnos por el tratamiento del paciente, ¿no? Porque el paciente ya está haciendo cuadro clínico como tal, ¿no? Entonces, si es que no se hace, en todo caso, un manejo en la etapa patogénica, los pacientes pueden llegar a tener muerte, ¿no? Como tal, ¿no? La cadena de transmisión básicamente va en función de tener por así decirlo, un reservorio, una persona que está activamente enferma y que por medio de aerosoles puede, vía entrada inhalatoria, eh, transmitirse el agente infeccioso, en este caso la tuberculosis, sobre un huésped susceptible, una persona que no tiene tuberculosis, pero que está en el medio de la cadena epidemiológica, puede contagiarse de otra persona que tiene tuberculosis, ¿no? Esta es la clásica triada de epidemiológica que yo siempre les mostraba también, ¿no? Huésped, agente y ambiente, ¿no? Un individuo sano, que ese reservorio puede transformarse en un individuo enfermo, ¿no? Y lógicamente contagiar por vía aérea a un paciente sano vulnerable, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, ¿no? En prevención primaria hablamos de no infección, control de infecciones, bioseguridad, vacunas, ¿no? Un buen estado de nutrición. Y una de las cosas que a veces no hablan mucho, no en las facultades de medicina, pero ya actualmente cada vez se habla más, determinantes sociales. Esto es importante para el tratamiento, bueno, para la mejoría de cualquier enfermedad. Es decir, acceso al trabajo, a servicio de salud, a atención gratuita, si es que fuera el caso, ¿no? Si las determinantes sociales no mejoran, la TBC no va a mejorar. Es una enfermedad que está basada básicamente en problemas sociales. En prevención secundaria, tratamiento del paciente con TB latente, ¿no? ¿No? Hay que tratar al paciente con TB latente, no hay también enfermedad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el personal de salud. ¿Y quién es otro ejemplo? Son los contactos de los pacientes con tuberculosis. Es decir, si yo vivo con 20 personas y yo tengo TB, las 19 restantes tienen que ser vigiladas y si están con diagnóstico de TB o han virado, por así decirlo, su PPD y su IGRA, tienen que recibir tratamiento para TB latente. Seguro lo estándar que ustedes conocen es isoniazida, pero hay varias combinaciones con rifapentina y también hay esquemas con levofloxacino, por ejemplo, ¿no?
no solamente isoniazida o isoniazida con rifampicina o isoniazida con rifapentina, ¿no? Sino también otras opciones como por ejemplo con levofloxacina, ¿no? Hay profilaxis secundaria ya no solamente para TB sensible, sino también para TBMDR, por ejemplo, ¿no? Prevención terciaria, ¿no? Ya hay que el diagnóstico oportuno, ¿no? La edificación del paciente foco, ¿no? Y el tratamiento de ese paciente como tal. O sea, una vez que ya está instalada la enfermedad, hay que también, la idea es el control del paciente para que no siga diseminando, ¿no? El punto es el siguiente, ¿no? La carga de enfermedad como tal, ¿no? ¿Dónde están más casos? En África, ¿no? Es bastante los casos que hay en África, ¿no? En la zona de acá, ¿no? ¿No? Hay bastantes casos. Pero también hay casos bastante, por ejemplo, Perú siempre sale, sale en el mundo, Perú es visto como un país importante en la tuberculosis, pero también importante investigación de tuberculosis porque tenemos casos, ¿no? Pero digamos que es un título que nos hemos ganado por muchos años, ¿no? Y es curioso porque económicamente supuestamente no estamos tan mal, pero ¿qué es lo que ocurre? Que personas como nosotros, ¿no? Como ustedes, nosotros que tenemos quizás una condición económica estable relativamente, no somos conscientes de quizás lo que ocurre con personas que no lo son. Y ellos son, ahí vienen las determinantes sociales, personas que no tienen seguro social, no tienen trabajo, ¿no? No tienen una adecuada alimentación, por ejemplo, mucho carbohidrato en sus alimentos. Eso condiciona que tengan más riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y para ir más, no digo torturándonos, pero miren ustedes la tasa de incidencia. Esta es nuestra característica. En toda Sudamérica, al igual que con Bolivia, y en este caso Haití, ¿no? Estamos en ese problema, ¿no? Somos países que tienen el problema de una tasa de incidencia alta, más de 100. Ahora, lo cual no quiere decir que seamos los únicos, ¿no? África es peor, es para llorar, no una lágrima. Más de 300 de tasa de incidencia, o sea, 300 personas por 100.000 habitantes tienen tuberculosis. Eso es alto, altísimo. Ah, llámese, este, 300 personas por 100.000, literalmente es que si le quitas los dos ceros, quiere decir que son 2 personas por 1.000. O sea, de 1.000 personas, 2 personas tienen tuberculosis bastante, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Esta es la tasa, la pirámide poblacional, ¿no? De tuberculosis, ¿no? El- mujeres en rojo y varones ¿no? en verde. Y como ustedes pueden ver, ¿no? El más está visto en varones, ¿no? Pero la distribución por grupo etario es parecida, ¿no? Me refiero por grupo etario, ¿no? Sí. ¿No? Hay clasificación de la tuberculosis, hay que ver la monoresistencia, la poliresistencia, la MDR extensamente resistente y resistencia a rifampicina, ¿no? Perdón. Entonces, la monoresistencia, generalmente nos preocupa mucho la monoresistencia a rifampicina, pero hay una cosa bien interesante en el Perú, es que en promedio de un 20% en algunos estudios han encontrado monoresistencia a isoniazida. Ese escenario no es frecuente en otros países. Generalmente, como ustedes saben, si tenemos personas que tienen monoresistencia a rifampicina, asumimos que puede ser MDR. Pero no monoresistencia a isoniazida, eso es una cosa muy local o en pocos países, como por ejemplo en Perú. La poliresistencia, ¿no? Que puede tener independientemente de isoniazida y rifampicina, puede tener a la piracidamida, al etambutol, ¿no? U otros antituberculosos, lo coloca en una situación de poliresistencia, ¿no? Pero no específicamente a isoniazida y rifampicina, porque si hablamos de isoniazida y rifampicina, tenemos que hablar que cuando hay resistencia a estos dos, hablamos de multiresistencia. Si hablamos de extensamente resistente, es que ya es resistente a las fluorquinolonas, es resistente a algún medicamento inyectable, ¿no? Aparte de ser MDR, es decir, MDR más fluorquinolona resistente, más hay medicamentos endovenosos resistentes, ¿ya? Resistente a la rifampicina
Hay métodos que lo detectan y eso es importante porque el GeneXpert detecta rifampicina. Y cuando tenemos eso, ¿no? Se dice que si la rifampicina está resistente, se puede asumir que un 80% de ellos también está resistente a isoniazida. Por lo tanto, se puede asumir que esto, encontrar solo rifampicina resistente, nos predice que pueda tener CLMD, ¿no? Este es el estado actual, no, perdón, no actual, pero hasta el 2016, ¿no? De la tasa de prevalencia de nuevos y de casos de recaída, ¿no? La tasa de resistencia a rifampicina, ¿no? Por ejemplo. Esta, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el problema en el Perú? En el Perú, un gran problema actualmente es la tuberculosis MDR. En los últimos años, después de la pandemia, hemos tenido grandes problemas con la tuberculosis por el hecho de que muchos pacientes no fueron a su tratamiento adecuadamente. Hicimos un estudio con unas alumnas, no me acuerdo cómo se llama, Lisbeth Quirós, ¿no? De hace tres promociones. Su tesis está publicada conmigo en la revista Biomédica de Colombia, ¿no? Y encontramos eso, que las personas tenían miedo a recoger su medicamento y por ese motivo no tomaban y hacían recaídas. Una pena, ¿no? Porque tenían miedo a ir a recoger su medicamento, porque tenían miedo de contagiarse de COVID, ¿no? Entonces, tenemos grandes problemas aún, por ejemplo, con la TMDR, con la TB pre-XDR, ¿no? Con la TB-XDR, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está concentrado casi el 80% todo el INME Callao a nivel nacional, ¿no? Tenemos coinfecciones por VIH también, ¿no? Que eso predispone a que la TB sea mucho más agresiva, ¿no? Y siempre el IMI y Callao son los más prevalentes, ¿no? De tuberculosis. Y sin embargo, la tasa de morbilidad e incidencia de tuberculosis, ¿no? Ha ido, por suerte, estabilizándose en los últimos años, ¿no? Esta es la tasa de evolución de la tuberculosis en, en el tiempo. Y lo que ha incrementado en el país es la TBC-MDR. Sería importante, por curiosidad nomás, si es que tienen interés, podrían ir a las emergencias, a los hospitales, a tratamiento ambulatorio, con insuficiencia respiratoria. Y es posible que sigan contagiando, ¿no? Porque se ha incrementado bastante el TBC-MDR en nuestro país, ¿no? VIH-Sida también se ha mantenido, pero está en una meseta actualmente, no ha aumentado más de lo que ya aumentó, ¿no? Diabetes es otro punto bastante importante, ¿no? La asociación de TB y diabetes se ha manejado, en este caso, eh, eh, la investigación cada vez es más fuerte. Perú tiene varios proyectos de TBC con diabetes, ¿no? Pero ustedes saben que la diabetes acá en Perú está aumentando de forma estratosférica, ¿no? Y ellos también son de riesgo para tuberculosis. Nosotros estamos en América Latina, ¿no? En una buena ubicación de MDR. Y como les había mencionado, para el 2023 salimos primer puestos, ¿no? Más que Haití. En 2024 todavía no sale el reporte, porque generalmente lo que aparece el 24 sale en el 25. Lo del 24 sale para el 23 y eso fue lo que nos habían dicho. ¿Es prevenible, tratable, curable, controlable, eliminable? Sí. Ahora, no sé si eliminable, ¿no? Como tal, ¿no? Pero sí es prevenible, sí es tratable, sí es curable, controlable. Desafortunadamente les tengo que decir que probablemente pues, nuestra profesión no sea la ideal para decir que sea prevenible, ¿no? Pero porque muchos de nosotros que nos dedicamos a todo esto, tenemos más riesgo de contagio, ¿no? De tuberculosis, ¿no? Muchos compañeros, muchos personas de salud han tenido tuberculosis como tal, ¿no? Ah,
Ya. Las personas infectadas, ¿no? Tuberculina, o sea, PPD o IGRA, no tienen síntomas, se morirán de otras causas, ¿no? Algunos casos se deben tratar. No, en este caso, tomar profilaxis, ¿no? Las personas enfermas, el 85% se compromete el pulmón y el 15% es extrapulmonar. En enfermedades crónicas se usa un tratamiento largo, ¿no? ¿Qué ocasiona la TBC en nuestro cuerpo, ¿no? Básicamente un cuadro muy general, pero luego acá viene lo característico de la TB, ¿no? La sudoración nocturna, fiebre vespertina, tos, flema, dolor torácico, como tal, ¿no? Hemoptisis, disnea. El diagnóstico clínico de la tuberculosis, ¿no? Varones 60%, ¿no? Edad más frecuente 15 a 35 años, ¿no? Depende de la inmunidad, ¿no? Primaria, postprimaria, cosa, o reactivación, o que esté una prima infección. Y la localización, si es pulmonar o extrapulmonar, o es diseminación multisistémica, como por ejemplo VIH, cáncer, ¿no? Ok. Entonces, una cosa es que hagas primo infección, ¿no? Y otra cosa es que hagas reinfección. Y la primo infección la inactiva, ¿no? Y hay una forma activa, evolutiva, y una forma activa, no evolutiva. La forma activa evolutiva es la que va a ir hacia la enfermedad en sí, ¿no? Que en este caso pues, puedes tener cuadro pulmonar, esta pulmonar o multisistémica. En el caso de la reinfección, esta puede ser endógena o exógena, es decir, por ejemplo, endógena en caso de reactivaciones y exógena, efectivamente, que estás tú ya has tenido TB, voy camino por la calle y me vuelvo a contagiar con otra persona que tiene TB, ¿no? Y quizás sea resistente o diferentes características y lamentablemente igual pueden ser formas pulmonares, pulmonares, sensibles o resistentes, ¿no? Y en todo caso a ver si se han tratado o no se han tratado. En niños y otras inmunodeficiencias pueden ser subclínicas, ¿no? Los síntomas inespecíficos, ¿no? ¿No? Síntomas generales, ¿no? Eritema nodoso, succión nocturna. Es decir, no tener la clásica presentación clínica, ¿no? Síntomas respiratorios no específicos, ¿no? Eh, síndromes más frecuentes, la alveolitis, la neumonía, TB ganglional, pleuritis, meningitis, meningitis, como TB primaria, ¿no? El comienzo insidioso y curso progresivo, ¿no? Eh, sin síntomas 5 a 10%, ¿no? Con síntomas constitucionales no específicos más frecuentes en personas con niños, niños y VIH, ¿no? Cuando ustedes vean que una enfermedad cambia su patrón de clínica, tienen que ver qué cosa ocasionó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A todos nosotros en la Facultad de Medicina nos enseñan ver las formas clásicas de las enfermedades. Y es posible que ustedes lean el libro, que pues sucede, a mí también me ha pasado, ¿no? Y yo espero encontrar eso mismo en el paciente, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Me enseñaron esto y dicen, no, no tiene, no, no me parece tal cosa. Y posiblemente tenga esa infección que tú estás negando. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Que eso que te han enseñado probablemente sea un paciente inmunocompetente y lo que has visto o lo que te han dicho, descrito en el libro, es la historia natural de la enfermedad en un paciente inmunocompetente. Eso se transforma o se trastoca en los pacientes inmunosuprimidos, en las personas con cáncer, VIH, trasplante de órganos sólidos, trasplante de médula ósea, usuarios de corticoides, usuarios de biológicos, usuarios de tratamientos quimioterápicos. Entonces, en ellos es diferente, ¿no? Podemos tener una gran variedad de cuadros clínicos, ¿no? Que hagan pensar, ¿no? Y en ese escenario se ponen los niños y los pacientes con VIH, por ejemplo, pero no tienen que dejar de pensar en personas con cáncer, en personas con biológicos, ¿no? En personas con otras condiciones clínicas que causan inmunosupresión, ¿no? Nosotros ahora, ¿no? Generalmente, ¿no? Ante la sospecha de la TB, idealmente deberíamos en el ideal, ¿no? Tener Gene Expert en todas partes, ¿no? Ah, no sometemos a Gene Expert todos los BKs, ¿no? Pues si no será muy caro. Lo que acá en Perú se hace es lo siguiente. Si el paciente tiene clínica, tomamos varios BKs.
y uno sale positivo, ese paciente va a GeneXpert, ¿no? O a una molecular, mejor dicho, como GeneXpert, ¿no? La idea cuál es, confirmar el diagnóstico y tratar de buscar genes de resistencia a rifampicina para ver si requiere tratamiento empírico para, o sea, otro tratamiento empírico para tuberculosis resistente o no, ¿no? Ese es el mensaje. Y esto nos lo facilita quién, el método GeneXpert. Es bastante útil para esto, ¿no? En la tuberculosis, eh, los exámenes auxiliares clásicos realmente no contribuyen mucho al diagnóstico. No puedo decir con un hemograma me guío para tuberculosis, con un perfil hepático, con hiponatremia. Puede haber algunas cositas, pero realmente no, es inespecífico como tal. El diagnóstico radiográfico sí, ¿no? Ayuda un poquito, la tomografía, la radiografía puede ayudar, pero depende mucho de la reacción inflamatoria de la persona. Si la persona está inmunosuprimida, el pulmón no va a marcar nada, porque no hay respuesta inflamatoria. Esto, básicamente, lo que ustedes han revisado, leído, es en función de un paciente con una inmunidad adecuada, ¿no? La radiografía de tórax, como tamizaje, es muy buena prueba, ¿no? Eh, baja especificidad, ¿no? Eh, puede haber otras lesiones T B activa, ¿no? Se utiliza para monitorizar la respuesta al tratamiento. Relevancia del estudio del pulmón, ¿no? De pulmón. Y miren ustedes este consolidado, ¿no? Como tal, ¿no? Y acá está, por ejemplo, un complejo de Gong, ¿no? Con su ganglio. Más un nódulo iliar calcificado, ¿no? Eso es clásico, ¿no? El complejo de Gong, ¿no? Un derrame pleural, ¿no? Adenopatías mediastinales, ¿no? Esta es una adenopatía necrosada. Y el TB postprimaria o reactivación, ¿no? Como tal, ¿no? Ya está. Esta es una clásica placa, ¿no? Con un patrón intersticial micronodular, un poquito irregular, que no podría obedecer estrictamente a tuberculosis, podría ser también micosis, ¿no? Pero es muy sugerente, ¿no? Tomografías también vemos lesiones de tuberculosis, por ejemplo, las cavidades, ¿no? Múltiples cavidades. El famoso árbol en brote. ¿Han escuchado esto? Chicos, ¿han escuchado el árbol en brote? ¿Alguien que me diga? Chicos, No, doc. por favor, alguien conteste. ¿No les ha dicho el neumólogo que la característica clásica en tomografías, no, que no es que sea estrictamente de TB, pero si lo encuentran es sugerente? El árbol en brote, ¿no? Como unas ramitas, ¿no? Así, ¿no? Acá, ¿ven? Te hace pensar en la posibilidad de tuberculosis, sí, en el contexto clínico, porque si cuando tiene un cuadro autoinmune también podría ser, ¿no? El signo de árbol en brote, ¿no? Como tal. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no, como digo, no solamente podemos verlo en pacientes con tuberculosis, también podemos verlo en pacientes con neoplasias, con enfermos autoinmunes. La T miliar, esta es una clásica tomografía de placa miliar y es una plaquita clásica. Es un infiltrado intersticial micronodular regular. Casi todas son igualitas. Cuando hay una disparidad, ya poquito que pierde su patrón miliar, no clásico, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? A nivel cerebral, como ustedes ven ahí, ¿no? ¿Ok? Mm,
Actualmente hay bastante inversión en la tuberculosis la OMS, ¿no? Ustedes saben que en África e incluso acá en Perú, la OMS ha regalado máquinas de GeneXpert, ¿no? La intención es que todo vaya mejorando, ¿no? Que eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Que el diagnóstico sea más oportuno y más eficaz. Y eso básicamente con qué? Con las pruebas de laboratorio que tenemos a la mano ahorita, ¿no? A nivel periférico, en la comunidad, vean ustedes que aquí, ¿no? Vean ustedes que seguimos utilizando, por ejemplo, vaciloscopías, pero ya tenemos implementado algunas pruebas moleculares, ¿no? En este caso, en GeneXpert es una opción. Tenemos radiografías y podemos tener LAM, pero realmente en el ministerio no tenemos LAM, pero sí hay en el privado, no cuesta muy caro, que es la liporovino-manano. El liporovino-manano en orina, si encontramos esto en orina, quiere decir que posiblemente sí tenga tuberculosis porque se ha diseminado y lo hemos encontrado. Es una partícula propia de la pared de la micobacteria. A nivel intermedio tenemos también lo mismo, ¿no? Pero ya hablamos de cultivos sólidos, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de referencial ya tenemos lo mismo con cultivos sólidos, pero tenemos ya otros métodos moleculares o tenemos secuenciamiento o biomarcadores como tal, ¿no? Va incrementándose la complejidad. Pero lamentablemente esas pruebas especiales como de genotipo, de secuenciamiento, aquí en el Perú, no las tenemos tan fácilmente. Sí se hacen, ¿no? Por medio del INS o en investigación, ¿no? La vaciloscopía continúa siendo el método diagnóstico todavía, ¿no? Una enfermedad tan antigua, la vaciloscopía sigue siendo importante, ¿no? ¿No? Simple, ¿no? Barato, no identifica más casos infecciosos, no identifica causas latentes, ¿no? Desventajas, ¿no? Hay que tener una gran cantidad de bacterias, si no, no lo puedes capturar en la lectura, ¿no? Baja sensibilidad en VIH y bueno, idealmente debería tener un buen programa de control, ¿no? Un problema de esto, y que es el que más critican del BK, es que hay casos que no se diagnostican, ¿no? Porque es posible que no lo pueda yo coger, ¿no? La calidad de la muestra es importante, ¿no? Uno quiere una muestra que sea en la mañana de flema, no de saliva, ¿no? Gente en la mañana para poder dar una opinión, un veredicto, ¿no? Ya. La vaciloscopía concentrada con fluorescencia. Esta es mucho más eficaz, ¿no? La susceptibilidad, la sensibilidad es muy buena, ¿no? La sensibilidad y la especificidad, ¿no? Es más sensible que el 100 Nielsen, reduce el tiempo de lectura, ¿no? Es más sensible que la fluorescencia convencional. ¿Ya? Y este es el LAM, la prueba en orina. Yo les había hablado de esta prueba porque ya la usamos acá en Perú. Socios en Salud es una institución sin fines de lucro que tiene esta prueba y que la sacas en orina, colocas esta tirita y si sale positivo quiere decir que hay TB diseminada, o sea, circula la micobacteria a nivel de la orina, hay antígenos en la orina. Entonces, eso sí. Se ha creado o se ha aprobado para VIH y para pediátricos, ¿no? Pero generalmente su rol es más en VIH, sobre todo con CD4 menores de 50, idealmente, pero lo es que tenga un CD4 en SIDA, ¿no? Detección de glicopeptido de membrana específica, lipamino manano, detección en orina, ¿no? Eh, ya. El TBLAM. Esto es una explicación más sobre cómo funciona el TBLAN. El TBLAN no es solo un método, ¿ah? Este es liporamino manano de TB. Hay varios métodos que pueden emplearse. Este es un método más, ¿no? Los cultivos tienen una gran ventaja, ¿no? Acá los cultivos habría que ver la sensibilidad, ¿no? De las micobacterias, la especificidad también, ¿no?
Los cultivos gol, son el gol estándar, ¿ya? Del diagnóstico. Los cultivos, ¿ya? Por más de que posiblemente te diga no, que los moleculares es verdad, pero el gol estándar es los cultivos. Los medios líquidos también son importantes, como el MIGIT, ¿no? Que es un medio líquido. ¿Ya? El sistema BACTE de MGIT, ¿no? El crecimiento ¿no? de micobacterias indicado por tubo. No, este método es un semilíquido que es muy bueno, ¿no? Y la idea es que este método es el que más ahorita se está empleando en otros países, ¿no? No es nuevo, ya tiene sus más de unos 10 15 años, pero es el que ha probado buena performance en el tiempo. El sistema BACTEC, frascos, ¿no? El frasco es de color rosado o de color rojo. Eh, Listo, ahí yo me quedo. A ver, chicos, aquí nos estamos quedando en la lámina 94, faltan 30. Ya, Ariana, yo tengo que avanzar. El martes nos vemos. Esto falta solamente 20 láminas, creo. Terminamos, que es muy básico, ¿ya? Y avanzamos con lo otro. Entonces, el día martes, que voy a procurar venir como el otro día, así a las 7:30 o antes, hacemos, hacemos ¿Miércoles uno o martes? el martes. No, miércoles, Sí, miércoles. ajá, miércoles estoy bien. Sí, sí. El martes su examen. El miércoles voy a tratar de venir a las 7:30 como en esta última vez y nos dedicamos 10 minutos, 15 minutos a absorber las preguntas que me han dado del examen, ¿ya? Ya, Néstor, por favor. Ya, listo. Gracias, Ya. chicos. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya.